Buenas tardes para todos, estamos nuevamente en un podcast de Las 3 del Café, una nueva sesión donde vamos a tocar un tema muy interesante respecto al libro Los 8 pasos para el análisis de las políticas públicas, un manual para la práctica de Eugene Bardash. Es importante destacar, por ejemplo, en este caso, que el señor Bardash es un reconocido experto en el análisis de políticas públicas que ha desarrollado el enfoque desde los 8 pasos, mostrándonos un análisis de políticas públicas como un paso a paso de cómo se deben elaborar, cuál es el deber ser, en este caso, desde su punto de vista. Estos nos proporcionan una guía para el análisis al momento de hacer toma de decisiones en el ámbito de las políticas públicas como tal. Estos 8 pasos los vamos a tratar con nuestras compañeras en este momento en estudio. Angélica, salúdanos, Angélica. Hola, buenas tardes, nuevamente por aquí en una charla para orientar y conocer otras perspectivas. Perfecto, y no en estudio, pero sí desde la ciudad de Bogotá nos acompaña nuestra compañera Diana Angélica. ¿Cómo estás, Diana? Hola, muchas gracias, Diana. Un saludo aquí desde la localidad de San Cristóbal. Perfecto. Retomando nuestro tema respecto a los 8 pasos, en este caso los voy a nombrar generales y voy a iniciar más bien con el tema, claro. Dentro de estos 8 pasos de Bardash, él nos habla de la definición del problema, nos habla también de la obtención de la información, y lo vamos a ver en el transcurso de nuestra charla, nos habla de la construcción de las alternativas, también de la selección de criterios, de la proyección de resultados, de la confrontación de costos, cuando ya llegamos al 7º, que es decida qué vamos a hacer con esta política y cuente su historia. A grandes rasgos vamos a ver algunos, tal vez profundizando dependiendo de la posibilidad del tiempo en este caso. Cuando hablamos de la definición del problema, que es con el que vamos a iniciar, como lo dispone Bardash, esta etapa plantea el problema de manera empírica o conceptual, una manera factible de cómo resolverlo. También nos permite analizar, tener una razón para hacer todo el trabajo necesario, tener dirección, obtener como una evidencia de información sobre la cual vamos a trabajar. También es importante que tener en cuenta que la política pública, es crucial y normalmente tiene una razón de ser. Es el trabajo que se requiere para abordar un problema y darle solución. El problema normalmente que ya se tiene identificado, pero igual esto lo vamos a ver a lo largo de nuestra charla. También es importante destacar cómo la definición de problema como tal se tiene que tener en cuenta si es público, tiene que estar dentro de la agenda política para poder entrar dentro de una política pública como tal, valga la redundancia. Igual, una vez se haya realizado la calificación o la aceptación de este problema ya dentro de la agenda, se puede pasar a las etapas posteriores cuando ya viene el proceso de formulación de las políticas públicas. Es importante tener en cuenta que el problema tiene que ser cuantificado de alguna manera, hay que saberlo medir o tener la posibilidad de medirlo para así contemplar las posibles soluciones. Igual también hay que tener en cuenta que a veces se pueden analizar problemas, pero no los podemos solucionar. Entonces, independientemente, de acuerdo a Bardash, perder una oportunidad puede ser un problema, pero si tú lo analizas, dependiendo del contexto, también se nos puede dar otra posible solución al problema que no hubiésemos tenido en cuenta. En este caso, hay que tener en cuenta las trampas de las definiciones. Muchas veces nos vamos a la palabra como tal y nos enfocamos en la palabra del problema y no buscamos la solución. Entonces hay que tener en cuenta como la definición y cómo lo vamos a analizar. Me parece importante en este caso, cuando nos habla del problema, donde dice que resulta difícil definirlo. Entonces el problema hay que estudiarlo una y otra vez hasta que se encuentre la solución o podamos desarrollar una política pública que lo pueda atender. Le doy continuación a mi compañera que va a hablar del segundo punto. Gracias. Bueno, el segundo punto de estos 8 pasos, el segundo paso, es la obtención de información. Este paso número 2 consiste en la recolección de la información y de los datos que permitirán evaluar la naturaleza y la dimensión del problema que se va a definir,
las características específicas de la política que se va a analizar y las políticas que se han implementado en otros escenarios o momentos y que tienen alguna similitud con el tema que se está abordando. Para llevar a cabo este paso, para desarrollarlo, se recomienda especialmente tratar de obtener únicamente los datos que puedan convertirse en conocimiento y a su vez en información relacionada con el problema. ¿Esto qué quiere decir? Hay que ser muy analíticos y muy selectivos respecto a la información que se recopila, porque podríamos llenarnos de mucha información o de muchos datos que resulta que van a generar más confusión y que probablemente no van a aportar en este análisis. Entonces el autor en este caso recomienda tener autocontrol sobre los datos que se recopilan con el fin de no distraer la atención del análisis. Dentro del desarrollo de este paso se recomienda también acudir a opiniones diversas, por ejemplo de expertos o de políticos que nos permitan pues tener otras miradas, socializar la información que se tiene, retroalimentarla y generar consensos con fuentes conocedoras o que se encuentren relacionadas con este tema de interés que se está analizando. Estas acciones, y no solamente en este paso, sino en todos los pasos que vamos a abordar, el autor recomienda repetirlas tantas veces como sea necesario. Este paso a paso no debe tener un orden específico, porque es posible tener que volver a, por ejemplo, al paso 1 de la definición del problema o remitirnos al paso 2 de obtención de información o brincarnos algún paso para poder hacer un análisis más profundo. Por último, pues respecto a este paso, se mantiene la recomendación de identificar cuáles son los datos que se necesitan. Como les decía anteriormente, es importante contar con los datos que realmente son necesarios para hacer el análisis, obtener especialmente también información relacionada con casos similares que sirvan de referencia o que se hayan propuesto antes, puede ser de un mismo tema o de un tema similar, y que puedan darnos luces acerca de cómo hacer del análisis que estamos realizando o de si realmente es necesario hacerlo o ya se había hecho antes, como para encontrar diferencias o similitudes. Y reitera la recopilación de opiniones, la socialización de argumentos de retroalimentación y la generación de consenso con otros actores relacionados con la política que se está analizando. Ese sería el paso número 2. Perfecto, Seguimos Diana. con el paso número 3. Muchas gracias. Continúa, Angélica. Gracias. Bueno, para continuar, el paso número 3 es la construcción de alternativas según Bardash. Digamos que él dice que aquí se generan diferentes opciones o alternativas para abordar el problema identificado, y que lo que se busca es que las alternativas sean realistas, pero que también sean factibles para implementar. Lo que se busca es diferentes opciones o soluciones para abordar la problemática identificada en el paso anterior, y la construcción de alternativas que implica considerar diferentes enfoques, diferentes estrategias, o que pueda tener diferentes intervenciones que pueden ser implementadas para resolver la problemática, valga la redundancia. Las alternativas, lo que debemos tener en cuenta es que deben ser evaluadas de manera adecuada y viable en términos de impacto en cuanto a la problemática, de factibilidad en cuanto a su ejecución y de eficacia y eficiencia por cuanto puedan atender el problema identificado. Según Bardash, lo que se busca es alternativas que generen opciones realmente realizables. La construcción de alternativas y la selección de criterios surge desde el inicio. ¿Por qué? Porque pues cuando uno identifica la problemática, como lo venían comentando mis compañeras, pues lo que se busca es como enfocar de manera particular hacia lo que va a ser la posible solución. Entonces aquí en la etapa 3, en la construcción de alternativas, pues obviamente estamos dando como la posibilidad de responder a la problemática.
Las alternativas pues también tienen que ser obviamente comparables y deben ser determinadas según la más adecuada en términos de impacto. La construcción de alternativas obviamente no es un proceso aislado, sino que está interrelacionado obviamente con los pasos anteriores, pero también con los siguientes, ¿no? Entonces, digamos que aquí vamos a continuar con el paso número 4, que es la selección de criterios. Perfecto, muchas gracias. Nuevamente, vamos, como lo indicaba mi compañera Angélica, en la selección de criterios. En este caso, la selección de criterios establece los estándares que se van a utilizar para evaluar las alternativas. Estos criterios deben ser claros, tienen que ser medibles, y esto es importante porque igual tenemos que tener un control específico de las políticas. Tienen que ser medibles. Es relevante que se cuestione el problema en esta selección de criterios, que sea crítico, por decirlo de alguna manera. Igual hay que tener en cuenta que, según Bardash, es crucial la evaluación de las alternativas de la política. Los criterios seleccionados sirven como base para evaluar o comparar diferentes alternativas de la política que se han identificado en los pasos anteriores. Importante tener en cuenta que tenemos que tener presente la medición en todo el proceso. También se debe establecer que para analizar la política pública, los criterios pueden variar dependiendo del contexto en el que se vaya a desarrollar la política o el objetivo que estemos buscando con ella. Es importante recordar que los criterios deben realizarse de una manera cuidadosa, teniendo en cuenta que depende el área en el que estén, pueden influir en la medida de evaluación y asimismo en la decisión final. Es importante que los criterios se tengan en cuenta no como algo que juzgue, sino como que mida como tal. Hay que tener en cuenta la ponderación de estos criterios, cómo la evaluación puede ser objetiva, puede llegar a generar conflicto dependiendo de la situación y de la definición como tal del problema que tengamos. En este caso también hay que tener en cuenta la aceptabilidad de una política. La política tiene que ser viable, no para el general, pero en la mayoría que pues aporte a la comunidad. Tiene que ser una política sólida, tiene que tener en cuenta que la solidez tiene que estar presente desde cuando se va formando, para que si llega a haber un cambio a futuro, una modificación pues en la aplicación, tener en cuenta que la base es importante. También se debe permitir que en algún momento, o sea, tiene que ser flexible a alguna modificación, pero esto parte de la solidez como tal. Si es sólida, el cambio va a ser mínimo, pero pues hay muchas políticas que, dependiendo del momento en el que se ejecuten, el ambiente y de lo que suceda o el resultado que dé, pueden llegar a prestarse para modificación como tal. Entonces tenemos que tener en cuenta que hay que ser un poquito flexibles al final en las políticas. Cuando se van a implementar, igual hay que tener criterios de modelos para optimización. Si es viable y se puede mejorar en el transcurso o en el trayecto de la aplicación, así se puede llegar a lograr. Continuamos con nuestra compañera Diana Angélica con los proyectos, con el punto 5 en los proyectos de los resultados. Bueno, el quinto paso consiste precisamente en la proyección de resultados. Es la proyección de los resultados o los efectos que puede generar la política. El autor considera, y se puede considerar, que este es el paso más complejo de los 8 pasos, teniendo en cuenta que estas proyecciones deben hacerse a futuro, partiendo de lo real y considerando las posibles afectaciones que para bien o para mal pueda causar a las personas la política o la implementación de la política. Para el desarrollo de este paso, el autor propone la implementación de modelos causales que parten de la comprensión del fenómeno de causa y efecto y que se derivan del análisis del problema. Estos modelos permiten generar resultados estimados a partir de rangos y variables realistas y alcanzables. Adicionalmente, se propone en la proyección de resultados que se requiere del análisis de todos los escenarios posibles, incluyendo los más adversos. Él destaca que, teniendo en cuenta que las políticas se redactan o se proyectan a futuro, es necesario tener en la cabeza todos los escenarios posibles
tener en cuenta cómo puede ser acogida o no una política por parte de un ciudadano, por parte de un grupo social o de un político, de un sector político específico, y tener en cuenta además de todo las consecuencias no previstas o las adversidades que se puedan presentar a futuro. Adicionalmente, en la proyección de resultados, en este apartado se presenta un modelo o se propone una matriz de resultados que se propone a sí mismo como una herramienta, un instrumento que permite hacer un análisis más fácil de todas las condiciones o de todos los escenarios posibles de estos resultados que podría tener esta implementación de la política. Y esto da paso pues al paso 6, de la confrontación costo-beneficio. Bueno, para continuar con el paso número 6, como lo decía Diana Angélica, es la confrontación de costo-beneficio, y digamos que aquí podemos hacer referencia a lo que dice el libro. Normalmente, y como lo que más relacionamos es el costo en dinero y la obtención de un bien o un servicio. Entonces digamos que esto es como qué podemos lograr y a qué costo. Entonces en este contexto, en esta etapa, se comparan y se contrastan las diferentes alternativas que buscan la solución a la problemática en función de diferentes criterios que permiten identificar pues la opción más adecuada. Entonces aquí el autor Bardach nos dice que el problema de la atribución múltiple, entonces él digamos que nos dice que debemos ponderar los costos por el beneficio que vamos a obtener al implementar la política. Él nos dice que los costos debemos siempre, como lo decía mi compañera Diana, tener en cuenta la medida, o sea, la medida y su valor equivalente, ya sea en beneficios o en recursos monetarios. Más adelante, pues el Bardach nos hace referencia al análisis del mínimo aceptable o punto de inflexión. Dice que realmente es mejor no siempre lo posible, sino que nos dice que debemos tener como medir en magnitudes mínimas y lo que podemos lograr con la política que estamos intentando implementar. Que la dificultad pues es evidente cuando la política se nos vuelve muy costosa, y como lo decía antes mi compañera, se busca es que el costo sea no tan alto para el beneficio que se busca. Digamos que en este paso pues se evalúa, como lo dije, y se comparan las diferentes opciones disponibles para las alternativas que estamos abordando a la problemática, y que se busca pues identificar ventajas y desventajas de cada una de las alternativas, que cada ventaja y cada desventaja pues obviamente tiene un costo asociado y que su implementación va directamente proporcional, ¿no? Entonces la confrontación de las alternativas pues es lo que nos va a permitir tomar las decisiones, y pues que tendrán que ser decisiones informadas para que sea la más adecuada la que podamos abordar para poder atender a la problemática en cuestión. Más adelante pues el autor nos dice que obviamente se presentan algunas incertidumbres en el análisis del mínimo aceptable o el punto de inflexión, y que a veces el objetivo final de un análisis no es una recomendación o un conjunto de intercambio de valores, sino una política estructurada que nos ayude a tomar la mejor decisión. Y con esto pues doy paso a el punto 7, decisión. Perfecto, muchas gracias, compañera. En el caso de decisión, siendo nuestro punto 7, hay que tener en cuenta que esta etapa se toma
En esta etapa ya se tomó la decisión sobre la alternativa. Se implementa la política pública. Esta decisión debe basarse en el análisis y la evaluación de las alternativas anteriores. Ya hemos visto pues el paso a paso. Vamos en el 7º en este caso, donde ya estamos ejecutando como tal la política pública. Según Bardash, esto implica tomar una decisión basada en la evaluación de toda la información disponible previamente. Este proceso sirve para elaborar las políticas de una manera particular. Es crucial determinar la acción a seguir o la implementación de esta política pública como tal, ya en la realidad. En el papel es una cosa, ya en la realidad se va viendo sobre la marcha los altibajos. Es importante destacar que este proceso de política pública puede ser complejo y estar sujeto a diferentes factores, dependiendo pues de la línea política que esté rigiendo, de temas económicos, de temas sociales. Igual, normalmente la decisión termina siendo influenciada dependiendo de los grupos de interés, dependiendo del contexto o las restricciones que lleguen a presentarse, porque la política puede ser buena, pero si pues hay intereses mayores, puede llegar a generar cambios o falencias en esta. Igualmente también existen varios factores que influyen en la toma de decisiones. Vamos a citar algunos nomás de ellos, por ejemplo, el entorno cultural, social o económico. El entorno en el que nos desenvolvemos, si está incluyendo o está haciendo exclusión de algún grupo. El tema educativo, depende de dónde se vaya a implementar, si las pueden llegar a ser bien o mal recibidas las políticas. Las relaciones con los amigos, conocidos, el contexto económico como tal puede llegar a generar diferentes reacciones a las políticas. Los medios de comunicación son importantes factores en este caso, dependiendo de cómo les brinden la información al público, serán bien o mal tomadas las decisiones, depende del manejo que le den a la información. También tenemos las evaluaciones personales, los juicios de valor que en algún momento llegan a arrojar las personas de acuerdo, puede ser por desconocimiento o puede ser por estar en favor o en contra de determinada línea política. Entonces el tema de los juicios de valor son opiniones subjetivas que normalmente pueden llegar a generar trascendencia o importancia dependiendo de dónde se desarrollen. También tenemos los riesgos o la incertidumbre. Cuando se expone una nueva política, se manifiesta pues va a haber un cambio y en muchos casos la gente no se adapta fácilmente al cambio o no lo reciben de buena manera, entonces genera incertidumbre y esto genera factores externos que llegan a alterar hasta el bien social, se me fue en este momento, ¿verdad? Como el bien común, el objeto como tal de la política pública. Me excuso que se me fue un momento la idea. También tenemos entre nuestros factores el tiempo. El tiempo puede influir porque los cambios toman tiempo y la gente o las personas, dependiendo de la situación, quieren las cosas ya. Entonces son procesos, toman tiempo y adaptarse y ver los resultados aún más. También el costo de la información. En algunos momentos llegar a tener la información, como lo decía nuestra compañera Diana Angélica hace unos pasos atrás, la importancia de la información, de que sea verídica, de que nos sirva en algún caso, también es relevante. Y a veces no tener cómo justificar de dónde salió la información o qué beneficios puede llegar a tener, eso nos puede llegar a generar algunos inconvenientes. Entonces, digamos, de ahí la importancia de la decisión como tal. Es uno de los pasos finales de nuestro proceso, pero hay que tener en cuenta que es como la aplicación de todo lo que hemos venido haciendo. Le doy paso a mi compañera con nuestro último paso, en este caso el 8, que es comunicación en la historia. Bueno, el paso número 8, en el que se hace referencia a comunicar la historia, consiste simplemente en la argumentación y comunicación de todo este proceso que se llevó a cabo. Es la acción de comunicar y socializar el proceso adelantado por medio de una narrativa fluida y lógica que se puede hacer de una manera oral o escrita y que puntualmente permita comunicar el flujo del análisis que se realizó. Esta argumentación, esta narración de la historia, lo que pretende es precisamente poder contar de qué manera se llevó a cabo el análisis para que esto lleve a la toma de decisiones relacionadas pues con la política. Adicionalmente, pues en este punto se dan algunas recomendaciones específicas acerca de la presentación
de la narración. En el caso de que sea escrita, se hace referencia a la manera en que se pueden presentar los cuadros, los apéndices, la estructura del texto, el formato en el que se puede presentar, el estilo, para que sea de más fácil comprensión para las personas que lo van a leer o que lo van a las cuales se los queremos comunicar. Esta es como a grandes rasgos el desarrollo de esta parte de contar la historia o de narrar cuáles fueron los resultados del análisis. Como les decía, se proyecta aquí toda la recopilación de los 8 pasos. Se recomienda especialmente no hacer no tratar como de hacerle ver a los demás cuál fue el trabajo arduo que nosotros hicimos, sino hacer una recopilación mucho más concreta y mucho más directa para pues que sea entendible por todos aquellos que lo vayan a leer o que lo vayan a escuchar de nuestra parte. Este es el último paso y pues con esto cerrarían los 8 pasos recomendados por el autor para hacer el análisis de las políticas públicas. Perfecto, muchas gracias. Igual vamos a dar como unos puntos relevantes, porque el libro no son solamente estos 8 pasos, también tiene una segunda parte donde nos habla de, valga la redundancia, apartes, donde vemos ejemplificados algunos casos puntuales, donde vemos, perdón, apéndice, se me fue la palabra, donde vemos algunas ejemplificaciones, donde nos muestra a la realidad, porque el papel, como dice el dicho, en muchos casos aguanta todo, pero cuando ya vamos a la aplicabilidad en la vida real, hay variaciones. Nuestra compañera Angélica nos va a dar un aporte respecto a los apéndices. Bueno, gracias. Digamos que al final, ni siquiera al final, después del paso 8, nos dice el autor que en el primer apéndice, nos hace referencia a algunas oportunidades genéricas para mejorar el bienestar social que a menudo pasan inadvertidas. Entonces, pues digamos que aquí él nos dice que se pueden juntar algunas opciones para la construcción de unas obras públicas, digamos que en pro de un beneficio o del bienestar común. Y ya más adelante pues nos habla como de unos intercambios y una capacidad subutilizada. Digamos que el tema de la capacidad subutilizada pues nos dice que son instalaciones, por ejemplo, escolares, que en muchas comunidades no se utilizan, sino que es solamente una parte del día y en cierta época del año. Y digamos que aquí hace como un análisis donde nos dice que los funcionarios escolares pues hacen como referencia a esta subutilización de espacios, pero pues que muchas veces no son tenidos en cuenta. Ya en el apéndice B, el autor nos dice que las cosas que hace el gobierno, entonces digamos que acá hay unas preguntas bien particulares a las que me gustaría hacer referencia, porque en Bardach dice que cosas que hace el gobierno y pretende estimular la creatividad y sugerir algunas ideas, y pues de la manera en cómo se piensa el problema o la política, para luego revisar pues una lista de preguntas. Y pues entre estas preguntas están ¿qué podría hacer usted? Digamos que en cuanto a los impuestos, entonces agregar un nuevo impuesto, suprimir un impuesto, cambiar una tasa, cambiar una base, mejorar el sistema de recaudación o grabar una externalidad. Digamos que si esta posibilidad la tuviera la comunidad, muchos dirían que por ejemplo, ¿no?, suprimir un impuesto. Pero ¿qué pasa? Que digamos que ese es el subjetivo desde donde no sabemos para qué se puede utilizar la recaudación de ese impuesto. Entonces, como que nos pone a pensar un poquito el autor en cuanto a ese análisis de esa clase de preguntas. O sea, digamos que aquí más adelante ya hace otra clase de preguntas y nos pone como a pensar un poquito. Por ejemplo, de entre esas preguntas está, ¿por qué podrá hacerlo usted? ¿Por qué podría hacerlo usted? Son condiciones comunes. Normalmente el tema de los impuestos pues es algo que, si bien no es recibido de manera agradable cuando pues toca hacer los pagos o se incrementan, el uso que se les da, ahí es donde en algún momento
no todos, pero en algún momento alguna de la población se ve beneficiada con ello. También, ¿qué podría hacer usted? Esto aplica a un régimen regulador, a nuevas normas, a mejorar las bases científicas o técnicas de las normas ya escritas, a aumentar capacitar, perdón, se me enredó, a capacitar o supervisar mejor a las personas que nos están dirigiendo. Puede cambiar mucho. También podemos hablar de respecto a los subsidios o las concesiones, qué podríamos hacer, cómo lo podemos arreglar, o cómo suprimirlo, o cómo cambiarlo. Son una serie de preguntas interesantes que nos pueden llegar, o nos llevan más bien al punto de un análisis diferente de, más que como administradores públicos o más que como politólogos o profesionales en estas áreas, como ciudadanos, a analizar cómo podemos hacer, qué podemos hacer, cómo podemos mejorar o cómo podemos aportar a lo que hoy en día es la comunidad o la sociedad en la que vivimos. No sé si en este momento tengan algún aporte adicional, o me gustaría hablar un poquito de la segunda parte del libro, unos casos puntuales. Diana Angélica, ¿tienes alguna pregunta de estas relevantes que nos hacía el autor? No, pero respecto, antes de que Diana continúe con la segunda parte del libro, es importante esta parte del libro precisamente porque el autor profundiza un poco más en la obtención de la información y hace un análisis más exhaustivo como de lo que puede aportar a cada paso. Entonces también es importante poder abordar esta parte del libro y en especial acerca de la localización de las fuentes de información, donde algo que es importante y relevante dentro de lo que él dice es que es importante empezar con lo que ya se sabe. Es una buena manera de empezar. Ok, respecto a ese aporte que hace Diana Angélica, tengo muy presente algo que se me quedó dentro de la lectura del libro, y es, no necesariamente tenemos que empezar de ceros una política, podemos analizar desde otras vivencias, mejorarlo tal vez, pero no necesariamente de ceros, sino podemos tomar o tener en cuenta lo que alguien antes hizo y podemos de pronto desde una perspectiva diferente dar una nueva solución. En este caso, la localización de las fuentes es importante y él hace bastante énfasis en ello porque es la importancia de la información. Cómo tener acceso y uso de la ayuda como tal en estos casos cuando estamos hablando de la investigación respecto a las políticas públicas. También nos habla mucho en la segunda parte de la adquisición y el uso de la presión. Toda política pública va a generar un impacto y así como la sociedad o la comunidad está esperando un resultado, obviamente quien está a la cabeza del grupo dirigente pues también va a generar una presión sobre el equipo que tiene que hacer efectiva esta política y pues en este caso buscar resultados frente al trabajo que se hizo con la política, lo que se buscaba, a qué se llegó, si se logró, si no se logró. Entonces me parece importante esta segunda parte del libro también. Digamos que ahí, como para continuar, está el tema de la protección de la credibilidad, que también se hace referencia en la segunda parte del libro, y es que generar credibilidad hoy en día es difícil, o sea, que la gente apoye una política pública desde un estudio, desde una implementación, es bien complejo. Entonces tratamos como de generar esa credibilidad y para lograr ese apoyo dentro de la comunidad. Luego digamos que el objetivo de la política es obtener pues digamos que una aproximación a lo que se pueda de la realidad que vive en general la comunidad para poder impactarla de manera efectiva y pues eficaz, ¿no? Y ya más adelante pues nos habla de los dilemas estratégicos de la investigación de las políticas. Entonces pues digamos que introducirla al final pues no es tan fácil, pero la estrategia lo que busca dentro de la investigación de la política es lograr que podamos como abordar una problemática de manera
contundente y que digamos que al lograrla abordar es más allá de cuando se implementa la evaluación, que el resultado sea el esperado y el que previamente se estableció, ¿no? Entonces, digamos que de esto también nos hace referencia el autor en la segunda parte del libro. No sé si Diana Angélica quiere aportar algo más. No, yo creo que ya con esto agotamos el contenido del libro. No sé si Diana quiera cerrar con algo. Interesante, un libro muy interesante, nos da como ese paso a paso, nos muestra, igual importante que en alguna parte del libro nos resaltan que no es necesario seguir exactamente los 8 pasos, pero que nos puede servir como guía. Nos abre la puerta a muchas posibilidades, a buscar soluciones de una manera distinta y a pensar la política pública desde otro punto de vista. En este caso, por el día de hoy, creo que dejaré mis aportes acá. Les deseo una excelente tarde. Los dejo con Angélica. Bueno, digamos que yo para cerrar los quiero dejar con un pensamiento de un estudio que hacían unos chicos en México y era también sobre los 8 pasos de Bardash, que hablaban específicamente de una implementación de una política pública sobre un mantenimiento de fuentes hídricas. Ellos hacían énfasis especial en el mantenimiento de unos embalses en San Luis Potosí que, según los escuchaba, llevaban más de 11 y 12 años tratando de gestionar esta clase de mantenimientos para que no tuvieran fugas y pues digamos que a futuro tuvieran pues afectaciones mayores en el embalse. Pero ahí se los dejo porque hasta donde tengo conocimiento siguen con la misma problemática. Y ese es la tarde, ese es mi aporte para esta tarde. Ahora sí, ya Angélica, me despido y hasta aquí llegamos. Vale, muchas gracias por el espacio. Hasta la próxima. Gracias. Terminamos hoy con las 3 del café. Los esperamos en una próxima emisión de nuestro podcast.